Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será Luisín Mejía Oviedo, un destacado miembro del Comité Olímpico Internacional. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cuando vemos a una oposición política que continúa perturbada, que no salen de un problema interno para entenderse en democracia, ni siquiera la respetan porque son autoritarios. Cuando vemos en el Partido de la Liberación Dominicana que líderes dirigentes de ese partido opositor protestan porque alguien ha anunciado su candidatura presidencial a destiempo. Cuando vemos que en la fuerza del pueblo, en esa dinastía del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, quiere impedir que los votos internos y por democracia, es decir, los votos espontáneos de sus propios dirigentes, escojan a quien quieran como secretario general de ese partido opositor con tantos pecados mortales. ¿Qué decimos nosotros? Todavía la experiencia de su derrota en 5 ocasiones que nuestro pueblo dominicano lo ha derrotado, no lo pone a cambiar de posiciones y a ser respetuoso de la democracia interna para continuar buscando todavía los cambios internos para favorecer luego a los dirigentes que surjan para que le den explicaciones al pueblo dominicano como no se le ha podido dar, no se le ha querido dar el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, que no le ha dicho, no le ha pedido con humildad perdón al pueblo dominicano por 20 años de robo y de corrupción del dinero de nuestros impuestos. ¿Y qué vemos ahora? Ahora sale precisamente hablando de que ahora sí hay haitianos en la República Dominicana, de que ahora sí es verdad que no se respeta, que no hay control migratorio. Y solo hay que ver en sus 12 años de desgobierno qué le faltó hacer. Condecoró a todos los presidentes de Haití y no se conformó con eso. Le hizo una universidad, le construyó una universidad, invirtió $52 millones y ahora esa universidad es un potrero porque se la prometió a sus amigos haitianos. Ahora dice que este es un gobierno el que preside el presidente honrado que no teníamos por 20 años, Luis Abinader, que deja que la inmigración haitiana haga lo que le venga en gana en este país. ¡Qué barbaridad! Asimismo dice que el sistema energético está en el suelo, que la crisis energética es tan grande, que la deuda pública es tan grande, pero no le dice al país que en esos 12 años él, con su fundación multimillonaria como Funglode, no pagaba la luz y por eso más de 90 millones de pesos debe de energía eléctrica. Ahora debe alrededor de 84 millones y todavía sigue buscando amigos para que lo ayuden a pagar eso, pidiendo favores al poder. Y tiene calidad moral y política
Leonel Fernández Reina para hablar del grave problema energético que hoy por vez primera hay una inversión nacional y extranjera que va a garantizar, comenzando a final de año y el próximo año, aumentar la capacidad instalada para reducir las posibilidades de los famosos apagones que se pueden producir por averías si no tenemos excedente de producción de energía eléctrica. Es para que nos demos cuenta, familia dominicana, que esta oposición cree que no tenemos buena memoria y que ellos son los únicos que pueden ser opositores, que aspiran a volver al poder, que están borrachos y enfermos como Fernández por volver al poder, sin rendirnos cuenta de cómo se puede ser millonario y tener una fundación multimillonaria si cuando llegaron al poder político eran pobres el 16 de agosto de 1996. Reflexionemos, familia dominicana, y sigamos sancionando a esta gente mentirosa que miente con conciencia sucia, porque no nos rinde cuenta todavía, y lo tendrán que hacer de lo mucho que le han robado al dinero de nuestros impuestos por 20 años. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será Luisín Mejía Oviedo, un destacado miembro del Comité Olímpico Internacional. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Luisín Mejía Oviedo, miembro del Comité Olímpico Internacional. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Luisín Mejía. Orgulloso me siento que tú eres miembro del Comité Olímpico Internacional y que es una función que ya tienes alrededor de 7 años en ella, que es tan difícil llegar a esa posición. Solo 2 dominicanos han tenido ese privilegio y tú eres el que más se ha destacado porque ha logrado lo que históricamente hoy se señala, que la sede en el 2027 ahora decidió en la 144 sesión del Comité Olímpico Internacional que la República Dominicana en Punta Cana durante 3 días se va a celebrar esa reunión tan importante donde se escogen sedes y que tú vas a explicar. Cuéntanos qué ha pasado. Antes que nada, la alegría y la satisfacción de estar en el programa. Muchísimas gracias. Has hecho un relato como si fuera parte de esto con las precisiones correctas. Lo único que le agregaría es que compitieron 5 países, porque ser sede de un evento de esta naturaleza, una sesión, implica demasiado, sobre todo por la cantidad de personas, por la simbología, por los que vienen. No solamente venimos los miembros a una sesión, vienen todos los países con sus dignos representantes que quieren conseguir una sede de unos Juegos Olímpicos de verano o de invierno o de la juventud. Vienen los países que podrían, en los deportes que quisieran ingresar a hacer un deporte olímpico. Vienen los atletas, vienen todo un conjunto de acciones que hacen de este organismo un organismo que compite en cuanto a trascendencia con una ONU, con unas... bueno, de hecho, al mencionar la ONU, nuestro director de ética ahora, que acabamos de reelegir, es nada más y nada menos que Ban Ki-moon. Y así sucesivamente. Tú tienes que decir que fue secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Pero aparte de esto, ¿a quiénes le ganamos un país como el nuestro? A Montenegro, que aspiraba a tener la sede, República Checa, consideraba un país de orgullo en Europa. Arabia Saudita. Jordania y Arabia Saudita. No te escondo que cuando salió al ruedo Arabia Saudita, un poco
Dije, bueno, pero vamos adelante porque Arabia Saudita, los saudíes ponen todo lo que haya que poner en pos de conseguir una meta. Pero nada, ganó la República Dominicana. Pero tú tienes que explicar la forma, no 23 votos contra 3. Dos votos en contra. ¿Cómo lo lograste? Bueno, yo diría que la presentación, yo diría que el escenario y los números. Ahí se hace un due diligence, ahí se hace un año anterior. ¿Para qué se deba? Y antes de darnos un sí, porque aplican muchos, pero se escogen pocos para ir a competir. Y eso viene precedido de qué países, qué dicen los números, qué dicen los organismos internacionales. Número uno, cómo está, quién lo está postulando. Entonces, para eso se abrió en abril del 2024 y yo me anoté. He tenido una carrera con cierta desarrollo, no voy a hablar de mí, pero ¿qué ocurrió en todo momento? Que entonces viene una comisión, tú mandas una propuesta y tú mandas a decir por qué tú la quieres montar y con qué tú cuentas. Eso no se queda ahí. Entonces viene una comisión de 5 a venir y vino del 12 al 14 de octubre. 2 días en Punta Cana, viendo, observando desde el aeropuerto hasta todo. Y un día aquí en Santo Domingo, 2 días aquí en Santo Domingo, del 12 al 14 de octubre del año pasado. Vinieron sin estridencia. Un punto fundamental es conversar con el jefe de Estado. Ellos hablan jefe de Estado porque si es un príncipe o algo, claro, con el jefe de Estado. Y con 2 personas que a mí me sorprendió. Uno me sorprendió, otro no. Con el ministro de Relaciones Exteriores y con el director de aduanas. ¿Por qué el director de aduanas? Porque la internación de equipos que vienen es impresionante. Ellos traen su ensamblaje. No es de que vamos a hacer la sesión en un lugar. No. Esos niveles y ese desarrollo y esa estructura traen hasta los zafacones, que yo un momento lo vi un poco como, ¿y qué falta es eso? No, es para que todo esté sincronizado. Entonces, esto vinieron y tienen que ver el lugar y vienen todo. Entonces, el director de aduanas tiene que dar una serie de facilidades para los equipos, para los países que vienen, para los que van a hacer un montaje y que pueda haber una internación, que es que luego eso puede entrar y salir sin problema. Luisín, pero tenemos que decirle a todo nuestro querido pueblo dominicano que es una inversión que se hace, es decir, mover y poner la sede en Punta Cana, República Dominicana, además del impacto que eso tiene para la República Dominicana o para nosotros los dominicanos, es una inversión que hace el Comité Olímpico Internacional. Totalmente, cubre más de la mitad y nosotros ponemos una parte, pero lo que se gasta, lo que no se va a gastar en promoción, eso no tiene madre porque nos van a servir de promotores. Y el otro, el ministro de Relaciones Exteriores, que es por un tema de que vienen de tantos países que no exista ningún inconveniente con el tema del visado. ¿Qué hizo el presidente Abinader? Que eso lo voy a agradecer siempre. Ellos tienen que ir a los sitios, al ministerio, a aduanas y luego donde el presidente. El presidente dijo no. Los llevó al palacio los 2 funcionarios. Nos sentamos en una mesa, él flanqueado por el ministro de Relaciones y el director de aduana. ¿Qué me llamó a mí la atención? Que eso no se lo habían hecho en ningún país. En ningún país, así nos dijeron. Y entonces eso le dio a ellos una confianza extrema porque el presidente fue el que les habló. Nosotros no tuvimos que hablar. ¿Cómo es el país? ¿Cómo es Punta Cana? Y él le preguntó que qué cantidad de personas venían. Bueno, 800, 900. Yo voy a tener un evento ahora que supera eso, con la cumbre de las Américas. En diciembre. En diciembre. Entonces, todo eso fue una conversación que les dio a ellos la seguridad de Estado. Y lo otro es que Punta Cana los impresionó. ¿A quién no le impresionó? Yo pienso a veces que hay muchos dominicanos que no sabemos todavía todo el potencial que tiene Punta Cana. Y llegó un momento en que pasó un episodio, y eso pasa en todos los lugares, el episodio. Claro. Y eso ni siquiera se mencionó allá, que tenía mucha gente que... No, fue un momento... Porque venir ahí fue impresionante. Entonces, la votación. Van descartándose los países en función de lo que han presentado sobre la mesa. Y al final quedamos 2, pero ya ellos tenían la garantía de nosotros. Y nosotros fuimos solos al final
y se votó porque hay que votar. Eso no es de que lo escogió la comisión. Así es. Y de 95 hábiles, 93 sí y 2 no. Ahí se presentó la realidad, la estructura, las facilidades, el centro de convenciones, los hoteles. Imagínate que viene un emir de Qatar, viene Nita Ambani, la familia más rica de la India, la que hizo en estos días una boda que un hijo sobrepasó todas las dimensiones. Así es. Imagínate varios presidentes de la República, de sus países, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III en Inglaterra, el príncipe de Mónaco, el príncipe de Jordania, Hussein, el hermano del rey de Jordania, el príncipe de Bután, en fin. Y el presidente Luis Abinader le ratificó que lo va a recibir a todos. No solo eso, que lo hizo en voce, mandó un video, que ese fue el cierre de la presentación. Presentamos todos y cada uno de los medios que allí participaban. Habló el presidente del Comité Olímpico, habló Félix Sánchez, que dio un speech que impresionó, unas palabras. Habló en inglés, habló Felipe Vicini y el mensaje del presidente Abinader. A ellos les gusta mucho la parte de los atletas. Resulta que Félix Sánchez ganó su medalla en Grecia, en Atenas. Grecia, y fue en Grecia. Fue en Grecia, un lugar mítico. Que por cierto te recibió el presidente de Grecia. Así es. Y lo recibí con una salutación que siempre, a mí me da orgullo cuando dicen, oh, República Dominicana. Ya no estamos escondidos. Bueno, Luisín, coincide todo esto y tu papel como miembro del Comité Olímpico Internacional es que se ha elegido por vez primera a una mujer como presidenta del Comité Olímpico Internacional, muy relacionada con África. ¿Qué tú dirías? Un mensaje de cómo la organización, y fue la gestión de Thomas Bach, que es el actual presidente hasta el 23 de junio, donde se hace la transición, de elegir una mujer. Pero una mujer que ha sido atleta medallística símbolo en Zimbabue, de África. Y darle ese trono olímpico que tiene que bregar con las más grandes responsabilidades. Si se arma una guerra en Rusia y Ucrania, el Comité Olímpico está bailando porque luego esos países vienen a una competencia. Así es. Y hay que dejarlo, que brega con el tema del dopaje. Kirsti Coventry, que es como se llama la presidenta, hemos tenido una relación ya de años, pero esa fue atleta y ahora está en la administración, es la ministra de Deporte de su país y de Juventud. Es decir, que no es una persona improvisada, pero se manda un mensaje. Y con ella la cantidad de damas y mujeres, que entraron al Comité Olímpico Internacional en los últimos años, atletas y mujeres fueron la preferencia. Sí. Entonces, este mensaje nos llega en directo de la participación, de que sí lo pueden hacer, pero por encima de todo la frescura, el ambiente, la generación de nuevas ideas, de nuevas oportunidades y de crecer. El movimiento olímpico es algo inherente, tiene una trazabilidad en todos los sectores, con el turismo, con las inversiones, con la imagen y con la juventud, que es lo más importante, de darle la oportunidad de crecer. En un momento, un atleta como Kobe Bryant, que fue un mítico jugador de baloncesto que falleció penosamente en un helicóptero, dijo que para él la medalla que le faltaba era la de los Juegos Olímpicos, teniendo varias medallas de NBA, porque ahí se reúne la crema innata de todos los deportes del mundo. Entonces, buscar una participación ahí te hace grande. ¿Qué hacen los Juegos Olímpicos? Ponen a compartir a los países. Yo llegué a conocer a Barack Obama porque fue a defender la candidatura de Chicago, su natal. Así fue, así es. Y antes de ser presidente. No, ya teniendo pocos días. Teniendo pocos días. Y le ganó Lula cuando ganó los Juegos Olímpicos para Brasil en el 2016. Entonces, esto reúne los gobiernos, los príncipes, los potentados, pero no por un asunto de dinero, sino por un asunto de desarrollo, de cultura, de tradición y del deporte que une a las familias. Mucha gente debe preguntarse cómo ha logrado un dominicano como Luisín Mejía, que ha sido nuestro presidente del Comité Olímpico Dominicano, que ha sido un hombre vinculado a ese Comité Olímpico por muchos años,
y también fuiste presidente, al lograr la posición que tú tienes hoy. Y yo le agrego un vanilejo. A un vanilejo. ¿Cómo llegar a un vanilejo? No tengo respuesta, porque yo pienso que es el trabajo y palabras que te puedo dar, ni siquiera haciendo ese cabildeo. Cuando uno se pone a hacer cabildeo, además, no tendría ese power para hacerlo. Sí, claro. Yo pienso que las carreras de uno la ven. Me ayudó mucho cuando yo tuve la oportunidad de defender lo que fue la sede del 2003, cuando en un sueño con el doctor Puello y un servidor trajimos los Juegos Panamericanos, aquellos enfrentamientos con don Mario Vaquerraña, un poco el mexicano. El mexicano. Claro. Y que llegué ahí a la asamblea y no me quedaba callado. La gente se impresiona. Sabía tomar turnos, defendía al Comité Olímpico llegando nuevecito, cuando aquella lucha, aquella falta que se cometió en Rusia con el dopaje. Tomé la bandera y eso me creó un escenario de tener los turnos debidos, de defender posiciones. Defendí, por ejemplo, cuando los Juegos de la Juventud hubo alguna diferencia con un miembro y defendí a Senegal, que pedía la sede y la tiene. Yo voy a ser un visitante distinguido porque cuando se planteó esa sede, habían quienes estaban preguntando cuál era el Producto Bruto Interno, como un poco desmejorar, y yo fui el que le respondí. El presidente de Senegal bajó a darme un abrazo y ahí tiene la sede Dakar para el año que viene. Entonces, haber llegado y haber actuado comedidamente, pero con voz, con precisión, creo que me ha abierto un camino y ahora lo hice acompañado de un equipo, el respaldo del gobierno del presidente Abinader y una sede que evidentemente... Hay que también, y nosotros somos personas como tú, auténticos, que les reconocemos a los que nos acompañan en estos logros. Tú tienes a Felipe Vicini, un concentrado y que apoya todo lo que son juegos y además tiene una vida en esto. Y a todos tus compañeros que te acompañaron ahora, ¿lo puedes mencionar? Claro. Y le doy el crédito a don Felipe porque él fue que vino donde mí a plantearme. Yo estaba buscando ese sueño y le dije, vamos adelante, así como se creó el programa Creso entre ambos, Así es. que es creando sueños olímpicos. Y vino, entonces el Comité Olímpico necesitaba dar el aval, lo dio y fue el presidente del Comité Olímpico, fue Félix Sánchez, un atleta que habló muy bien de él y de Marileidy Paulino. Marileidy estaba en entrenamiento, está en entrenamiento. Por Era eso muy no difícil, fue. no, desprenderse una semana imposible. Imposible, claro. Y Angie Vergés, que es en la parte ya de la parte civil, Yulisa de Emily Tour, porque se necesita toda una operación, y un joven dominicano, Tuto Guerrero, Claro. que sirvió de la parte técnica porque hubo que llevar allí cualquier cantidad de videos y entenderse con los suizos y la Nuestra presentación era un viernes y el lunes hubo que hacer un ensayo de arriba a abajo. Usted entra por aquí. O sea, toda una parafernalia, por usar un término así popular, que nos adaptamos, que lo acogimos y que le dimos. Y terminé con el merengue porque me valí de una palabra del presidente. Yo entré y, como es natural, hice la presentación de la idea. Yo le dije, todos tenemos sueños, ustedes y yo. Yo tengo el sueño de que ustedes vayan a mi país. Me rodea la playa detrás. Impresionante eso. Pero para eso, tenemos 5 aros, los 5 aros olímpicos. Debemos ir a todos los sitios y nosotros queremos que ustedes vayan. Ahora, ¿a dónde quiero que ustedes vayan? Se lo vamos a presentar ahora. Y fue cada uno hablando de una parte. Y 3 videos impresionantes. Terminamos con la palabra del presidente, que él dijo que nosotros éramos un país alegre después de dar los números. Yo cité, tomando de palabras, cómo el Fondo Monetario Internacional acababa de darnos una proyección de 4.5 este año de crecimiento. Así es. Entonces vieron un país con números. Ya ellos lo habían visto, lo chequean. Entonces cuando terminó la presentación, yo digo, bueno, nuestro presidente dice que somos un país alegre. Yo digo, dame tuto. Y ahí sonó el farolito de Juan Luis Guerra y yo no tuve más movimiento, pero lo hice de manera natural. Jamás. Porque si digo que eso estaba programado,
pude pensar que eso iba a crear un alboroto favorable ante tantos estoicos miembros que no imaginaron que yo iba a ser ahí en ese vestusto escenario. Y lo hice, lo bailé, y yo nada más oía la bulla, como si fueran esos conciertos. Y yo dije, y fue y me senté. Entonces llegó la hora de la votación. El presidente, un alemán, cuando yo digo alemán, que son gente muy frías. Ese proceso de votación, tú esperando que si te dan el sí o el no, eso es muy tenso. Ya el día anterior había ocurrido cuando elegimos a la Kirsti Brentry. Entonces él dijo, bueno, mi amigo Luis Mejía, que siga alegrando esta sala. Cuando yo oí eso, no tuve que esperar, pusieron el merengue, entonces saqué a bailar a Angie. Pero dentro de un ambiente de respeto, ¿qué pasó ahí? En la vida, si tú haces las cosas auténticas, tú haces lo que te identifica. Así es. Yo no me puse a dar saltos, sino los gestos del baile. No tenía que ser un esfuerzo. Claro. Luisín, contigo podemos hablar y tú sabes que nos sentimos muy complacidos de tenerte no solamente como un dominicano que ha defendido el deporte, que está comprometido con tu Comité Olímpico Internacional, con el Comité Olímpico Dominicano. Tú eres un olímpico. Pero nosotros nos sentimos también orgullosos de tenerte aquí porque eres un comunicador que respeta a la gente, que tiene respeto por los demás en estos tiempos en que en la comunicación también se irrespeta a los ciudadanos. Nosotros muy complacidos nos sentimos de tenerte hoy como nuestro primer personaje de la semana y a ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro amigo Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional, que nos ha acompañado como nuestro primer personaje de la semana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, también uno de nuestros dirigentes fundadores de nuestro Partido Revolucionario Moderno, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Antoliano, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo para iniciar esta conversación hoy ante nuestro querido pueblo dominicano para definir este comportamiento de opositores políticos que por 5 ocasiones consecutivas los votos lo han derrotado, llegando nosotros al poder el 16 de agosto del 2020. ¿Cómo analiza ese comportamiento de opositores que nos quieren descalificar ahora a nuestro presidente y a nuestro gobierno? ¿Qué tú dirías? Buen día, buenos días a Guillermo y a todos los televidentes de este histórico programa de Aeromundo. Bueno, he dicho en otras ocasiones que tenemos que admitir que la oposición tiene un trabajo que hacer. El trabajo de la oposición es señalarle al gobierno cuáles son sus debilidades y cuáles son sus errores. En un sistema democrático avanzado, esto sería el comportamiento perfecto de la oposición. E incluso yo tengo el convencimiento de que no puede haber un buen gobierno sin una buena oposición. Porque cuando un gobierno no tiene oposición, estaría jugando solo en la cancha. Ahora, el hecho de desnaturalizar el papel de la oposición es otra cosa. Es decir, el hecho de tener un constante ataque sin ningún tipo de fundamento demostrado, el hecho de hacer críticas por hacer, en el aire, sin sustancia, sin relacionar estas críticas con la realidad, con hechos
concretos y comprobables, entonces ya eso lo que convierte en una oposición, digamos, tendiente hacia la descalificación. Y en la República Dominicana estamos sumergidos en ese estadio de, político en que los partidos de oposición no han llegado a entender cuál es el papel real de la oposición, que es, digamos, jugar el papel de equilibrio frente al gobierno. Y en la medida en que la oposición reconoce las hazañas del gobierno, y hablo no de este gobierno ni de esta oposición, hablo en términos genéricos, en la medida en que la oposición, primero, reconoce y se suma a las buenas ejecutorias de un gobierno, y en la medida en que la oposición hace críticas que pueda fundamentar, en esa misma medida la oposición será más calificada, más apreciada y tendrá más credibilidad ante la opinión pública. ¿Y cómo esta oposición política, si hablamos del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, hoy con la dinastía Fuerza del Pueblo o el Partido de la Liberación Dominicana, que Fernández por 20 años fue su presidente? ¿Cómo puede hoy hablar Fernández de que hoy la crisis económica tiene un culpable que se llama Luis Abinader y se llama nuestro gobierno de 4 años y meses? Y además nos habla diciendo que hay una crisis energética. Imagínate que él, su fundación multimillonaria, Funglode, dejó una deuda de 90 millones de pesos porque entendía que se la iban a condonar su gobierno, el que presidía Danilo Medina, y luego pidiendo favores. ¿Cómo tú analizas todo eso? Bueno, relaciono este comportamiento con la definición que di anterior. Cuando los dirigentes de oposición se refieren al presidente actual, al presidente Abinader y a este gobierno, diciendo, por ejemplo, que la crisis energética se generó en la República Dominicana y surgió con el gobierno de Luis Abinader, cuando la oposición dice que aquí no habían haitianos en las calles, sino que la inmigración haitiana empezó en el 2020, o cuando la oposición dice que el precio de los alimentos sube porque hay una mala administración del gobierno, los opositores que afirman eso saben que están mintiendo en la mayoría de los casos. Es decir, que o son unos tontos o son unos mentirosos, porque todo el mundo sabe que la situación energética y los apagones aquí vienen desde Julio Sauri, y que aquí hay varios factores que lo conocen incluso la gente que, como nosotros, no somos especialistas en temas energéticos. Sabe la población, sabemos los ciudadanos que no estamos ligados a eso, que aquí ha habido problemas, primero, que tienen que ver con el combustible que se usa para la generación, que en la medida en que estos suben, se hace más difícil para el gobierno de que se trate manejar el presupuesto, y porque nosotros no somos un país que producimos ni petróleo, ni producimos carbón. Ni dólares tampoco. Ni dólares. Que ahora la generadora Punta Catalina consume carbón, que tiene aproximadamente el 30 o 35% de la generación eléctrica del país. En la medida en que el petróleo se disparan los precios de la gasolina, se dispara. Entonces la oposición dice, los precios subieron porque el presidente. Ellos saben que no es porque el presidente. Pero además hay otro factor, Guillermo, que es bueno señalar. Aquí hay un serio problema que tiene que ver con las redes. Pero eso no es un problema de 1 año, ni de 2 años, ni de 3 años. Ese es un problema también tradicional, que en los años anteriores, en las administraciones pasadas, no se pudo conjurar. Y hay una cosa que
que yo voy a decir aquí que las más elementales de las razones al ciudadano que me está viendo y que no tiene ningún tipo de relación con este tema y que no es un especialista igual que yo y que tú, y que lo puede entender fácilmente. Y es lo siguiente: ningún país, ningún presidente, perdón, ningún gobierno quiere que haya déficit energético. ¿Cuál es la principal razón por la que hay déficit energético? Porque hay un déficit en la generación. Porque consumimos, es como los sueldos. Tú ganas 100,000 pesos y gastas 100 o 101, 102. El día que tiene un problemita, tú tienes un déficit. En la República Dominicana hay una generación eléctrica similar al consumo. En la medida en que hay un problema con una planta, hay una crisis energética. Sí, nosotros no hemos alcanzado, ni lo alcanzó el gobierno del presidente Fernández, ni el de Medina, ni el de Mejía, ni el de Balaguer. No hemos alcanzado un nivel de generación eléctrica que supere, que tengamos un superávit. Antoliano, pero la primera vez que hay una inversión dominicana y extranjera en el sector eléctrico para garantizar precisamente tener las plantas físicas que puedan abastecer el consumo nacional y tener excedente para exportar inclusive. Exacto. Eso es ahora. Exactamente. Me faltó decir que uno de los grandes empeños de este gobierno es instalar la capacidad de generación eléctrica que sirva para que tengamos un superávit, de tal manera que si una planta se daña, no haya una crisis. Si tú tienes en tu casa, digamos, 2 plantas eléctricas de emergencia y se va la luz, puede ser porque también a veces la energía eléctrica falla porque hay una avería. Se cayó un cable que va a tu casa o a un pueblo. Hay poblaciones, municipios, donde en la carretera se ha dañado el cableado y hasta que van los técnicos y reparan eso, y pueden durar 2, 3, 4 días, y son 4 días sin energía eléctrica. Y es una situación que ocurre aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora, en la medida en que esa inversión funcione, entonces aquí habrá un equilibrio en la generación eléctrica. Y voy a decir esto: probablemente no sea el gobierno de Luis Abinader quien disfrute de esa, sino que sea al final del gobierno o en los gobiernos sucesivos, pero los estadistas no trabajan para el momento, trabajan para la historia y trabajan para el país. Pero, Antoliano, Fernández decía que la corrupción era más de 30,000 millones. Y la corrupción en sus 20 años como presidente del PLD, 12 años como que desgobernó el país, decimos nosotros, 8 años Danilo Medina, esa corrupción, ¿a dónde fue a parar? Ese es un mal endémico, la corrupción que se ha tratado de conjurar en la administración de Luis Abinader. Pero uno de los grandes males de la República Dominicana desde el nacimiento de esta como república, y que se llegó digamos, al cénix en el gobierno de la dictadura de Trujillo, porque Trujillo tenía para sí y su familia más del 50% de la riqueza y de la industria nacional, y el resto estaba distribuido entre toda la población. Entonces, lo único que en el gobierno de Trujillo había un solo corrupto, un gran corrupto, no un solo. Luego han venido los gobiernos sucesivos, y los analistas de la realidad nacional señalan, y hay que prestar atención a esto, de que en los gobiernos de Balaguer hubo corrupción, pero hubo una corrupción más menuda. Es decir, un funcionario se quedaba con un apartamento de lo que hacía bienes nacionales, un militar cogía un pedazo de tierra del CEA, lo cual es censurable. Ahora,
en estos últimos años. En esos 20 años de ese PLD. Sí, se hizo una macro corrupción, o sea, un enriquecimiento descomunal frente a los ojos de un pueblo que tiene grandes necesidades de hospitales. Por eso no están terminados los hospitales, por eso no se hicieron las aulas que faltan. Pero si no se hicieron durante ese periodo, el déficit se nota ahora. Entonces, este gobierno de Luis Abinader ha tenido que acelerar para llenar todos esos huecos, y ahora los mismos que no hicieron los hospitales y que no hicieron las escuelas están diciendo, hay niños que no tienen aula y hay pacientes en los pasillos. Pero tú sabes, Antoliano, que la corrupción no solo se roba el dinero de los impuestos del pueblo dominicano, de nosotros, sino que también atrofia las instituciones políticas. Ah, pero claro que sí. ¿Cómo tú lo explicarías? No solo que las atrofia, sino que las corrompe. Y lo peor de la corrupción de la clase política dominicana es que le dejamos esto como herencia a las generaciones por venir. Y hay jóvenes que entran a la política pensando en que van a resolver sus problemas económicos. Ellos pueden haber egresado de una universidad como ingeniero industrial, como ingeniero civil, como médico, como abogado, pero ellos ven que ese camino es largo, el camino del desarrollo profesional, y que hay personajes que en 20 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años, han hecho fortunas descomunales. Un joven que se gradúe de médico y que haga una especialidad puede tener muy buena clientela, muy buenos pacientes y tener el consultorio lleno y vive muy bien. Y ese es el camino que debe seguir. Sin embargo, nunca llegará a ser un multimillonario como nosotros comprobadamente podemos ver en funcionarios de la administración pasada. Bueno, Antoliano, tenemos el tema Tribunal Superior Electoral, que en junio y julio hay que conocer, el Consejo de la Magistratura tendría que abocarse. También tenemos pendiente designación de 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo va eso? Bueno, como sabemos, el presidente recientemente convocó el Consejo de la Magistratura para escoger a la procuradora que fue escogida y 7 de sus adjuntos que ya están instalados y felizmente desenvolviendo su labor con la independencia que manda la ley y la Constitución. Ahora falta designar a los jueces de la Suprema Corte. Como tú has dicho, hay 5 cuyo periodo se ha vencido y 1 renunciante, que es el magistrado Napoleón Esteve, que es el presidente del Tribunal Constitucional. 4 y Napoleón. Ahora, esos jueces, ya su periodo venció hace mucho, debería convocarse el Consejo, pero estamos abocados a una nueva convocatoria en 2 o 3 meses, a mediados de año. Para conocer lo del Tribunal Superior Electoral. Del Tribunal Electoral. Yo no tengo información concreta que ofrecer porque no me la ha transmitido el presidente ni el Consejo lo ha decidido, pero yo supongo que una vez convocado el Consejo para una de esos objetivos se conocerían los 2. Es lo que a mí me parece. En una oportunidad. En una sola oportunidad. Si el presidente de la República, que es el presidente del Consejo, cambia de opinión y decide convocarlo, pero puede hacerlo y está en su derecho. Bueno, la consultoría jurídica, ¿qué tiene por delante ahora en estos días? Mira, Guillermo, hemos hablado mucho y la prensa se le pregunta y a mí me lo preguntan, del proyecto de ley que modifica la ley de expresión y difusión del pensamiento. ¿Sabe que una sociedad sin garantía de libre expresión no es una sociedad sólidamente democrática y la institucionalidad está coja? Entonces, el presidente se ha empeñado en impulsar un proyecto de ley
que no deje dudas de que en la República Dominicana hay una absoluta libertad de expresión. Hay un tema adicional a ese, que es el de la excesiva libertad de expresión. Digamos, el abuso de la libertad de expresión. Pero sobre la primera parte, y luego me referiré al tema del abuso, debo decirte que ya la ley, la comisión que se designó para eso, rindió su informe y la consultoría ha trabajado dándole el perfil al proyecto y ya estamos en los toques finales. Para presentárselo al Congreso Nacional. Sí, para depositarlo en el Congreso, posiblemente en el mes de abril. El doctor Nancy Rodríguez, que fue quien coordinó la comisión, aspira a que esto se haga el Día del Periodista, de una manera simbólica. Claro. Ahora, esta ley es una ley garantista, una ley que protege la libre expresión, pero alguna gente se pregunta, ¿y qué pasa con los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación electrónicos, que estamos hablando en las redes y las plataformas digitales y hasta en la televisión? Sí, así es. Que hacen abuso de ese derecho y que usan lenguaje soez. Y segundo, son sicarios de la moral, como decía Joan Manuel Serrat, disparando contra cualquiera por encargo o porque no me cae bien. Yo tengo un micrófono, tengo un programa y tengo una discusión contigo en el supermercado por el carrito, y cuando llego digo que Guillermo Gómez es un estafador y que se robó X cantidad de dinero o que etcétera, etcétera, y cosas peores. Entonces, ¿quién para eso? Bueno, habrá que trabajar también porque hay leyes que sancionan esa conducta, pero hay que ajustarla un poco. Sin embargo, en este momento, el tema principal es la garantía de la libertad de expresión. Bueno, Antoliano, antes de finalizar, tenemos acontecimientos que hacen un recuento de nuestra reciente epopeya histórica que viene de la dictadura de Trujillo, con las revelaciones ahora de documentos que dejaron de ser clasificados y el presidente Donald Trump lo ha hecho público. En lo que tiene que ver con República Dominicana, ¿qué tú dirías antes de finalizar? Mira, Guillermo, yo soy un curioso, no quiero decir un estudioso porque suena muy pretencioso, de la historia contemporánea, digamos, de la historia pre- y post-trujillista. A mí me interesa ese tema, lo leo en la medida de mis posibilidades. Y yo dije en estos días, y acá oí hace poco que la doctora Muquien Sambén, que es una historiadora profesional, confirmó esta afirmación, de que los hechos históricos las verdades históricas pueden ir cambiando en el tiempo. Algo que se tiene como cierto, puede aparecer un documento nuevo que diga, te dicen, por ejemplo, para poner un ejemplo que me invento, en la estación de radio donde el doctor Peña Gómez hizo el llamado, dio la información que dio lugar al estallido de la revolución. Estaba Peña Gómez, estaba fulano y fulano. Bien, para toda la historia estaban esas tres personas. Pero un día aparece una foto donde estaba Guillermo Gómez. Entonces tenemos que cambiarla, ¿verdad? Porque ya hay un hecho incontrovertible que demuestra que no era porque no todos estábamos en todos los lugares. Hubo acontecimientos que ocurrieron en una habitación donde habían 2 personas o habían 3 y alguien dio un testimonio cambiado y después aparece un documento que Ahora, hay que tener cuidado también del origen de esa información. Es decir, de dónde vienen esas informaciones desclasificadas, para que los estudiosos de la realidad histórica tengan certeza en sus afirmaciones. De tal manera que yo concluyo diciéndote que para mí esas informaciones son importantes para el estudio de la historia contemporánea dominicana, pero que hay que analizarlos de manera científica, analizar
esas informaciones, esas documentaciones y ver su origen también. Antoliano, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, aprovecho siempre este minuto que tú me das para esta exhortación para reiterar lo siguiente. La República Dominicana, con todos los defectos que en este mismo programa hemos criticado a la política y a la democracia, y ese también es un papel de los medios de comunicación, pero la República Dominicana vive un momento de esplendidez política. Es decir, aquí hay una estabilidad política que es admirada y comentada en la región. Hago un llamado a, digamos que al liderazgo político nacional, a que se hagan cómplices, que nos hagamos cómplices, todo lo que tenemos alguna participación política, y uso la palabra cómplice entre comillas, para, por encima de todo, contribuir a mantener la estabilidad política, porque si esta se pierde, se perdió todo. Antoliano, apreciamos muchísimo esta conversación que, como siempre, es un aporte no solamente a nuestro sistema democrático, sino a defender la libre expresión del pensamiento. Tú vienes aquí como funcionario y como profesional o como cualquier ciudadano a expresarte en libertad como nosotros lo hacemos. Por eso vale la pena siempre defender la democracia y la libertad en un gobierno que la patrocina, como nuestro presidente Luis Abinader, con nuestro gobierno del que tú formas parte, del Partido Revolucionario Moderno. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy tenemos que decirle a usted y a nuestro querido pueblo dominicano que usted representa lo que se llama el fortalecimiento de la expresión democrática en la República Dominicana. Usted patrocina y respeta el derecho que tiene cada dominicano a expresarse en democracia, en libertad. Nosotros, usted como presidente de todos nosotros y como nuestro gobierno, garantizamos la libre expresión, libérrima, política y de cualquier tipo en la República Dominicana. ¿Por qué decimos esto? Cuando vemos opositores descalificados, como el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, hablando que aquí las puertas están abiertas para que entren todos los haitianos, dice él. Pero caramba, olvida ese ciudadano que por 20 años fue el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, 12 años gobernó la nación con corrupción de Estado y narcotráfico de Estado, que fue él el que condecoró a todos los presidentes de Haití, sus amigos, y lo auspició tanto que hasta le prometió una universidad y se la hizo, hoy convertida en un potrero allí en aquella nación, donde invirtió unos 52 millones de dólares. Ha sido precisamente este que quiere volver a ser presidente porque está borracho y enfermo por volver al poder, el que nos va a decir que los haitianos entraron precisamente en nuestro gobierno a partir del 16 de agosto del 2020. ¡Qué barbaridad! Parece que cree que no tenemos buena memoria la familia dominicana. Asimismo está criticando él y su dinastía, la fuerza del pueblo, lo que está ocurriendo con los apagones y con la crisis energética, porque no había crisis energética cuando él era presidente durante sus 12 años. Pero entonces, ¿por qué no le pagó la luz? ¿Por qué cuando llegamos al poder
el 16 de agosto del 2020 dejó una deuda de 90.214.740 pesos en Funglode, en esa fundación multimillonaria. Cuando llegó pobre el 16 de agosto del 96 al poder y hace una fundación multimillonaria como Funglode y no rinde cuenta. Pero además, hoy tenemos que decirle a este ciudadano olvidadizo, cree él que el pueblo no lo sabe, porque no se lo vamos a recordar, que estos son tiempos diferentes, que él parece que cree que todavía la República Dominicana se comporta como se comportaba en sus 20 años de desgobierno. En este gobierno que usted preside, presidente Luis Abinader, están los buenos ejemplos. No hay una fábrica de multimillonarios, miembros del comité político, del comité central, como sucedió en los 20 años de ese PLD, donde Fernández era el presidente de ese PLD. Hoy tenemos que recordarle, presidente Luis Abinader, que nosotros respetamos el derecho de los opositores a expresarse y a decir las mentiras transatlánticas tan grandes como la que hace Fernández. Pero hay que responderle. Hoy también en la República Dominicana, nunca antes habíamos tenido un gobierno que usted preside exigiendo transparencia desde que llegó. Nosotros, que antes de llegar al poder, cuando hablábamos del candidato Luis Abinader, lo presentábamos ni corrupto ni ladrón. ¿Por qué? Porque era la diferencia de esos 20 años de desgobierno, de corrupción de Estado y de narcotráfico de Estado. ¿Cuánto antes, en qué gobierno se había incautado tanta droga como ahora? Ellos dicen, ahora la droga está muy barata. Por Dios. Y respetar al pueblo dominicano con opositores descalificados por ellos mismos, porque entienden que la corrupción el pueblo no se la reconoce, pero se olvidan que han recibido 5 derrotas consecutivas por mentirnos a todos nosotros, por la corrupción de Estado, por el narcotráfico de Estado, por ese robo que exhiben muchos de ellos del dinero de nuestros impuestos, sin sanción todavía. Señor presidente, tenemos que decirle y recordarle a nuestro pueblo dominicano que usted es un ejemplo de transparencia como presidente honrado que no teníamos antes en la República Dominicana. Y nosotros aquí, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, no tememos en recordárselo al pueblo dominicano. Nos sentimos orgullosos del ejercicio transparente y honesto que usted encabeza. Pero estamos dispuestos a denunciar a cualquier ladronazo en nuestro gobierno. Y cuando eso suceda, estaremos allí para decirlo. De todas maneras, tiempo de fortalecimiento democrático y de respeto a la libre expresión del pensamiento como nunca antes en gobierno alguno. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo constructivo y responsable en favor de los más pobres y a esta clase media que usted, presidente Luis Abinader, trabaja permanentemente buscándonos alternativas de solución para mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.